Bienvenidos, gente. ¿Cómo están? A una nueva temporada de su podcast Sin Aquelarre. Pues estamos de vuelta con este episodio que la verdad es una película que me tiene muy, no sé, como hay muchas emociones de por medio, pero pues todas son buenas por ahora. Y pues nada, qué mejor que tener a nuestra invitada del día de hoy, mi querida Alma, por favor, gracias por estar aquí de nuevo en este espacio, tu espacio, y que hablemos de esta película me emociona un montón. Gracias amiga. A mí también me da mucha emoción otra vez estar contigo en otra temporada. Felicidades por darle vuelta de nuevo. Qué emoción que estemos acá compartiendo nuestras impresiones, opiniones, sentires acerca de la película. Yo también estoy muy emocionada y creo que se va a poner muy buena la discusión. Sí, y bueno, ¿de qué película se estarán preguntando que vamos a hablar el día de hoy? Pues es La Sustancia. Salió este año, hace un par de meses, en septiembre, por aquí tengo el dato, y pues bueno, como es bastante reciente, esta peli pues no está en muchas plataformas, me parece que solo está en Movie, eh, donde la pueden ver, y, y pues bueno, ya les avisaré después, les paso el dato cuando esté en Netflix o en cualquier otra plataforma que la puedan pues ver y pues va a haber muchos spoilers de esta peli si se la quieren aventar, pues bienvenidos, gracias por quedarse y pues bueno, en la dirección tenemos a Coralie Farguet, en el reparto tenemos a Demi Moore como Elizabeth, que es nuestra protagonista, y Margaret Qualley como Sue. Y pues bueno, en la sinopsis me parece que es una película que podemos ir explicando conforme vayamos avanzando en la conversación porque eh, no sé, hay demasiadas cosas que pasan en esta película y pues ya sabrán un poco. Igual me imagino que verán los trailers que ya pasaron y cualquier publicidad que te salió de esta película y pues ya se darán cuenta de qué se trata. Pero por favor, mis queridas almas, por favor, adelante con su primer comentario. ¿Cómo se sintieron viendo la película? ¿Qué les cruzó por la cabeza cuando empezó todo esto? Y pues, híjole, yo creo que lo primero que sentimos fue la incomodidad. O sea, yo diría que ese es el sentimiento quizá primero que descubro con la película desde esa primera escena donde un huevo, la yema de un huevo sale de otro, o más bien de un huevo sale otra yema. Ay, no, es que de verdad, o sea, justo, o sea, creo que lo primero que hay que decir de esta película es que es bastante silenciosa, ¿no? Que no hay tantos diálogos y que se juega mucho desde lo visual. Entonces, desde las primeras secuencias es absolutamente poderosa y te incomoda, te, y te deja esa sensación de que algo acá va a pasar. Lo sientes desde ahí lo intuyes y ya. Entonces yo diría que esa sensación perdura y que va evolucionando, ¿no? O sea, con lo que va pasando, eso crece, esa incomodidad llega justo a una expresión monstruosa, bastante visceral, presente, ¿no? Matérica, el monstruo matérico, creo que eso es lo loquísimo. Y desde este mismo principio, ¿no? Como del rompimiento de un huevo, de la clonación, digamos un poco, que eso no sé, se modifica, de hecho, ¿no? Se evoluciona. Entonces yo diría desde ahí está, creo que esa evolución, ¿no? Como también yo diría que fue una película que a mí justo me mostró lo monstruoso y creo que por ahí me gustaría a mí hablar desde el análisis de cómo lo monstruoso se manifiesta aquí. Sí, pues justo coincido con que es una película bastante
que tiene bastante poder a nivel visual y es una de las cosas que más me gustaron también. Creo que también puedo compartirles que desde que ya yo esperaba esto de la película, ¿no? Como desde los trailers un poco había esas imágenes, pues de nuestra protagonista viéndose a sí misma, no solo en un espejo, sino como de otras formas, ¿no? En su físico y así. Entonces esperaba que la película todo el tiempo pues nos mostrara pues este tema tan importante que es el cuerpo humano, ¿no? Y cómo se vuelve, eh, y llegamos a este punto, como lo mencionas, como de un monstruo, ¿no? Y cómo eso, pues ese camino, ¿no? Al que llegamos en esta historia y justo cómo los demás lo llegan a ver y cuál es su percepción y qué es lo que pues les significa, ¿no? Y qué impacto tiene a ese nivel y que toda la película también nos mantiene como, pues sí, con un horror, como con una inquietud bastante extraña, pero les repito que a mí me tuvo pues bastante pues horrorizada en en muchos momentos la peli. Ese es su objetivo, ¿no? Que llegue como a a esos niveles de emociones que son bastante como fuertes, ¿no? Pero creo que me dio lo que esperaba de esta película y hasta un poco más. Y creo que el mensaje es bastante claro, ¿no? Que muchas veces, bueno, ya como partiendo el punto de la película es que Elizabeth, nuestra protagonista, es una celebridad pues en decadencia, ¿no? Se muestra que el paso del tiempo, pues la edad, como a todos nos va a suceder, pues, y más en este área donde ella trabaja, pues juega un papel bastante importante. ¿Por qué? Porque pues muchas veces ya cuando estas personas tienen una edad pues ya avanzada, como que el trabajo mismo es muy distinto, ¿no? Cambia de muchas formas, ¿no? Como ya no se les da los mismos papeles, pues ya no se les contrata pues de la misma forma, ¿no? Ya no los miran igual, ¿no? Partiendo también desde ahí. Y, y justamente en las primeras escenas a mí me parece que dio justo por donde tenía que empezar, que es pues este proceso de cómo se hace una estrella del camino de la fama, ¿no? Creo que sí es Nueva York, si no me equivoco, donde están. Y pues ese proceso, ¿no? Que hacen ahí en la calle, ¿no? De que ponen el molde y así, y tal cual, o sea, de una forma muy literal, así se hacen las estrellas y que justo pasa un tiempo en el que la gente pues le parece como la novedad y le parece como lo más increíble que han visto y todo el mundo le llama la atención, todo el mundo quiere tomarse fotos y está pues encima, ¿no? De la persona, del nombre que está ahí y después, justo ahí de repente hay un punto en el que ya la gente alrededor pues siguió con sus vidas y dijo, no, pues sabrá quién es esta persona, ya no nos parece relevante, ya no nos parece eh, que nos llame la atención, nos parece interesante y le damos la vuelta, ¿no? Y esperamos a la que sigue. Entonces por ahí vamos empezando ya con temas, pues con el tema principal de la peli. Sí, tal cual. O sea, sí creo que justo y como vamos avanzando, es eso monstruoso relacionado al cuerpo, pero también se mete a una historia en específico que tiene que ver el cuerpo de una mujer, pero aparte mujer dentro del medio de la industria, pues, pues en ese caso era como alguien de la televisión, ¿no? Diríamos esa fama, ¿no? ¿No? Entonces, alguien que está en el foco, ¿no? En el foco de los programas televisivos. A mí lo que me parece interesante, estaba viendo algunas entrevistas con la directora, con las actrices,
Y lo que contaba la directora es que sí surgió de un lugar personal, ¿no? O sea, de Mm, ella pasando los 40 años y dándose cuenta que tenía a ser borrada, así lo dice. A mí que se hace como súper fuerte darse cuenta de, en esta industria, en este medio, así es, ya después de los 40 olvídate. Entonces habla de cómo ella vivió este proceso en el cual toda esa violencia que ella ejercía al verse no ser suficiente, al ver que ya no encajaba, a ver que su cuerpo no daba, pero con respecto a las expectativas que se tiene en este mundo patriarcal sobre los cuerpos de las mujeres, de cómo deben de ser, donde se valora lo superficial, a las mujeres jóvenes. Entonces, y justo, entonces, ¿cómo van quedando fuera? Entonces ella dice, pues también parte desde mi vivencia de yo como actriz, pensándome de yo como actriz, ¿no? Entonces ahorita al tomar este reto como directora, pues es una forma también de trabajar con eso, con esos sentimientos, toda esa violencia interna que yo tenía y ponerla luego de manifiesto de forma física en la película, pero que también justo pasa que de forma física el cuerpo del personaje principal, ¿no? Que viene a justamente a ser una especie de expiación para la directora, me parece, para contar pues también su historia y lo que viven pues las mujeres, ¿no? O sea, digo, no solo en esta industria, sino en general las mujeres pues nos pasa, cada quien creo que en sus contextos como en diferente nivel, pero pues que sí sufrimos eso, ¿no? El temor al cuerpo y que también me parece interesante que ella hablaba de que al final pues sufre todo esto, pero lo que ella quiere es pertenecer y ser querida, ¿no? Porque las cosas que hace es por eso, porque tiene esa necesidad de que la quieran. O sea, más allá del de ser vista y esas cosas, o sea, no es superficial ese deseo, sino que es profundo, tiene que ver con una cosa del amor, ¿no? Entonces sí creo que sí. también pone ahí una nota de pensar, o sea, de sí analizar de cómo eso monstruoso, o sea, una como mujer lo habita, porque interioriza toda esa violencia que al final es violento, ¿no? Todas las imposiciones sociales, los imaginarios que hay sobre cómo deben ser nuestros cuerpos, y que obviamente en espacios como Hollywood y todos estos sitios donde justo de hecho sí, porque viven de eso, ¿no? De la comercialización de sus cuerpos, se vuelve mucho más dura la exigencia, ¿no? Pero que luego permea en todos los lados de la sociedad, porque, no sé, muchos de hecho admiran a personas que lucen así, ¿no? Entonces son las mismas personas que también desechan esas figuras cuando envejecen y se enganchan con las nuevas jóvenes, ¿no? Entonces, sí, o sea, esas violencias están ahí, las mujeres las interiorizamos y ya se vuelve como un círculo, un circuito. Entonces sí creo que la película se mete de lleno en eso, pero nos muestra desde un lado íntimo porque al final seguimos a Elizabeth, ¿no? Seguimos a ella en su viaje, en cómo intenta rescatarse, cómo intenta pertenecer, pero luego sufre una deformación de ella misma hasta clonarse y luego la contraparte de su, pues, matiza mucho de lo que sucede con esa violencia que una está encarnando en esta sociedad terrible que eso no te deja solo existir, ¿no? Entonces está muy fuerte. Sí, creo que eh, pues es eso, ¿no? Es como buscar, pues, se repetía mucho también en la película, ¿no? Como también era como el eslogan mismo de justo de la sustancia, es que es buscar una mejor versión de ti misma y también, y no solo buscar de forma física, ¿no? De una forma exterior y que todo el mundo lo vea y sea como la prueba de que eres una mejor versión, sino al mismo tiempo la protagonista también buscaba sanar algo dentro de ella, ¿no? Que justo como lo mencionan es como quererse a ella misma por donde ella se viera, ¿no? Y, y justo también a nivel visual hay varias cosas que no lo iban diciendo. A mí me parecía bastante, pues, curioso que creo que también ya se ve como en muchas pelis, ¿no? Que se habla de estas celebridades que llevan bastante tiempo
en la televisión y así, y que llega a su casa y que ellos mismos tienen una como fotografía enorme de ellos mismos en su mejor momento, ¿no? Y desde ahí verse todos los días, ¿no? Y ella como decir, bueno, es que no soy esta persona, pero quiero volver a hacerlo, pero ¿cómo le hago? Y pues hay una desesperación a tal grado que llega a pasar lo que ya vimos, ¿no? En la peli. Entonces, también creo que hay un montón de cosas que se mencionan sobre pues lo que es reemplazable de, pues, de nosotros, ¿no? Y que es bastante duro, ¿no? O sea, la peli se fue como a lo que pudo, a lo más directo que pudo ser, ¿no? Siento que se fue también a niveles como pues de la soledad que llegan a sentir esas personas pues que justo se dedican a esto y que es bastante pues como desalentador y como hasta deshumanizante de cierta forma que, que su éxito y que su camino esté todo el tiempo acompañado pues de sentirse solos, pues de sentirse que al día siguiente mira, el programa se acabó y te cambiamos, ¿no? Y te quedas pues básicamente sin trabajo, ¿no? Y es como, también me parecía como de cierta forma que la peli quería darnos un poco como de esperanza, pero que a la última forma pues, pues la quitan con esta persona que se encuentra Elizabeth cuando cuando sí está, creo que sale del médico, sale del doctor y se encuentra con un amigo, ¿no? Y que le dice, ay, oye, hola, ¿cómo estás? Te paso mi número y como sea. Y que al principio como que Elizabeth se mostraba bastante como, como desinteresada, ¿no? Decir como, bueno, pues X, alguien más, ¿no? Y, pero después está esta parte como de llega Elizabeth a un punto pues ya bastante avanzado de este proceso con la sustancia, que para volver un poco a recordar que, que justo lo mencionan en la peli, que ella merece existir en cualquier etapa de su vida que esté, pues recurre a hablarle a esta persona, ¿no? Y a mí me pareció como súper como un poco como muy fuerte, ¿no? Ese momento en el que ella, pues justo para volver como a su vida de antes y como para volver a recordarse un poco quién es ella y como que es válido en el momento de su vida que esté, la edad que tenga, se vea como se vea, ella puede volver a conectar con alguien, ¿no? Y justo no sentirse sola. Y pues le llama a esta persona, ¿no? Y es como, no, pues sí, vamos a salir y no sé qué. Entonces, pues ella dice, sí, como que hay un momento de, como de decisión bastante fuerte con ella, que dice, no, sí, voy a salir y me voy a arreglar y me voy a ver de cierta forma para salir. Pero llega un punto ya bastante pues crítico en el que ya no está ella contenta con cómo se ve, se ponga lo que se ponga, se quite lo que se quite y, y ves la desesperación, esa, o sea, ves la desesperación en sus ojos, en cómo se está moviendo, en la prisa que va, con la que va avanzando y dice, no, es que esto ya no va por buen camino, ya no hay vuelta atrás, necesito ser la otra persona, necesito ser su, porque ella, eh, pues ella es la mejor versión de mí misma, ¿no? Y sí, o sea, es que es bastante, bastante duro con lo que se enfrenta Elizabeth, que justo también pasa mucho pues en la vida real, ¿no? Que todo el tiempo hay pues bastantes expectativas, hay bastantes mensajes que nos llegan por todos lados de cómo deberíamos o no vernos, ¿no? Y, y justo pasa que esta persona, que es como el representante de Elizabeth,
es un señor bastante peculiar, pero, pero se Sí, podría decir que es como, pues no sé si el villano, pero como este personaje que de es la cierta forma, masculinidad. Yo sí, sí, diría, es el tal cual, hombre, ¿no? O sea, también veía ajá, en una entrevista como que hablaban, ¿no? Como ella de que, o sea, es que al final dice, sí, es lo más grotesco, ¿no? ¿No? Que hablaban de que es que la escena más grotesca es cuando él está comiendo los camarones, eso es lo más difícil, sí, es súper horrible, o sea, uno así lo ve y, ay, yo estaba de, no quiero ver, eso está horrible, ¿no? Eh, y, y que ella dice, pues no es que exagerar, en realidad es que sí hay hombres que son así, ¿no? Pero dice, a los hombres les incomoda mucho verlo, dicen unos amigos lo vieron y dijeron, es que eso fue muy exagerado. Y es como, bueno, es que hay algunos, o al menos para nosotras así se ven realmente. O sea, es como de, me estás mostrando algo que así se siente cuando ves a muchos hombres y claro, es fuertísimo esa parte. Uy, no. sí, sí, sí. Sí, sí, entonces, y no solo esa parte, o sea, incluso el momento en el momento del casting donde están Mm, estos dos tipos sí, también, y que esa frase de que cada parte está del cuerpo donde debería de estar, ajá, la ay, repiten dos veces, pero en distintos momentos de la peli, ¿no? ujú, Y, y yo decía, no, es que esto está muy fuerte, pero es justo lo que, como lo que el mensaje, la película, ¿no? Nos iba llevando, porque también, o sea, son dos señores que, bueno, dos tipos que ni al caso, ¿no? Solo están buscando a la chica que se parezca a su próxima, pues Elizabeth, ¿no? Elizabeth ujú, sí, eh, y Y también en otro momento cuando ya justo al final que está su como antes de salir, eh, le dice este señor, no, pues te presento a mis inversionistas, una cosa así. Y también son puros señores horribles. ujú, Y es como, ujú. es un mensaje repetitivo, como no es en qué película lo vi, pero es como otra vez estos señores rancios vienen a decirle a esta chica qué hacer y cómo verse, ¿no? En Barbie, Y en Barbie pasa, ¿no? sí, Cuando también, va, igual, ¿quién dirige Mattel, no? O sea, puros hombres. Es que al final sí, o sea, creo que justo esta película también se mete en ese debate, como, ya pensando, ¿no? Como en la mente de una mujer creadora, y digo, otra vez volviendo sí, como a la directora, que es quien pone esta historia a nuestros ojos, ¿no? Y a nuestras vidas para, pues, contar esa vivencia personal, ¿no? O sea, justamente es lo que me parece interesante de la película, cómo le da forma a esa vivencia personal, íntima, pero que también es colectiva, o sea, porque sí, claro que nosotros nos identificamos, o sea, ahorita que sí, comentabas esa parte del episodio donde ella, o sea, justo porque al final se trata de esto, de que ella quiere existir, de quiere ser amada, de que quiere pertenecer. Entonces, claro que por eso va a buscar al amigo cuando se siente un poco vulnerable y recuerda a alguien que de hecho al parecer está interesado en ella y como que la mira con ternura, ¿no? Aunque también con emoción y la ve como la artista, pero como un interés genuino de acercarse a ella y conocerla, ¿no? Fue la intención de él, ¿no? Que parecía alguien amable, noble. Y ella dice, ok, o sea, y esa emoción ingenua y dulce, ¿no? Que tuvo al llamarlo y decir, sí, ok, si lo hacemos y luego me he visto y vestidazo y todo, pero después no estar conforme con eso, ¿no? Entonces, como la ansiedad va en escala, ¿no? Dándose cuenta como justo no soy suficiente, por eso decidí construir a la otra y la sigo necesitando porque yo no me basto, porque yo me odio. Sí es, o sea, es un sentimiento que pues yo me he visto, ¿no? Sufrirlo y padecido y hablar con amigas de cómo nos llegamos a sentir así en algún momento. Y creo que sí la pregunta sí queda y que en la película se desarrolla de cómo yo encuentro entonces el amor propio, la aceptación, cómo al final puedo sentirme que estoy bien con lo que soy, ¿no? Y que puedo así mostrarme al mundo, ¿no? Porque al final creo que de eso se trató un poco
cuando la decadencia evoluciona. Y que, no sé, o sea, el proceso de ello es muy interesante, también muy doloroso, saberlo como al final, como tu mejor versión te está comiendo. O sea, tu mejor versión que tú desprendes de ti se vuelve contra ti, te quita, o más bien te destruye más todavía para volverse ya la mejor versión, ¿no? Entonces ella empuja el límite de ser la mejor, de ser la perfecta, de que la amen, de que la quieran, de que la vean, de que esté ahí donde Elizabeth ya no podía estar, pero eso estaba destruyendo a Elizabeth cada vez más. Entonces sí llega un punto de generación, ¿no? El cuerpo de justo de Elizabeth, porque su no respetó los tiempos, ¿no? Porque la sustancia tenía unas reglas muy claras. Una semana otra. Las dos son partes de una misma. Cuídense, ¿no? Como cuídense, pero era muy ambiciosa su, o sea, lo quería, pero pues justo al ser una parte de Elizabeth, ¿no? Entonces, sí creo que es, no, sí, fue muy, muy duro verlo. O sea, al final, como su cuerpo se va chupando y haciéndose muy viejo el de Elizabeth, eh, y luego su, o sea, como creyendo que no pasa nada con ella, pero cuando ella misma ya también se empieza a deteriorar, no, la escena de los dientes es bastante súper fuerte. eh, y empieza también ahí en el hueso, se le sale, o sea, son cosas así muy, muy duras. Y también, sí, justo te decía, volviendo como eso de la incomodidad que decía al principio, pues sí, también va creciendo, lo va sintiendo y justo tú te preguntas como qué me pasaría a mí, ¿no? Como muchas veces también yo me he lastimado queriendo buscar una mejor versión, pero al final esa mejor versión tal vez no respondía a mí misma, sino a lo que yo creía que querían de mí, yo quería eso. Entonces, yo creo que ese al final fue el juego. Eh, También me parece interesante que eso también lo decían en una entrevista sobre que la película no juzga, ¿no? No emite juicios sobre Elizabeth, solo como que te muestra y sí, ¿no? O sea, como que al final uno empatiza con su historia. Y a mí me pasó que sí empaticé, o sea, digamos, como que la sentí, lo padecí, pero hasta sentí ternura por el monstruo final, ¿no? Cuando ya, Sí. digamos que ya es como el tercer clon, ¿no? Porque está Elizabeth, sale Sue y de Sue sale otra más, que se vuelve inyector, cosa que no se debía. Y al final sale esta monstrita, ¿no? Que al final es como una manera de decir, ah, ya, al fin ya llegué y pueden verme. O sea, como que se me hizo muy loco a mí cuando se empezó a poner así las arracadas y era como de, ah, sí, como que ya. Entonces, no sé, yo dije, oh, qué bonita, pero ouch. Sí, 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 o sea, justo creo que volvemos como al ciclo, ¿no? En el que también su visión de ella misma también ya estaba tan deformada literal y físicamente que ella se veía pues que estaba bien, ¿no? Pero también ella sale y es como sí, o sea, como yo, este es mi lugar, voy a salir a que el mundo me vea tal tal cual soy. Y, y así, ¿no? Así se muestra al mundo. Y bueno, por cómo avanzó la película hasta ese momento, luego se ve de una forma, pues bastante, ¿cómo diré? Como pues gráfica hay una corporalidad y una deformidad bastante pues grotesca y horrorosa para la peli, pero que, que para las demás personas, a mí me parecía como también bastante curioso cómo es que al principio la gente, o sea, eran muy pocos momentos, pero no sé si fue como por un minuto que la gente no se dio cuenta quién era, o sea, como al punto en el que ya había llegado. Y fue hasta el momento en el que
habló o se le cae como esta La máscara que ella máscara, sí, sí, se le se cae le la cae. máscara y también justo, o sea, volvemos como a la metáfora, ¿no? Que para ella significaba tener esa máscara, tener ese, como esa imagen de sí misma, que ya no era ella, y que las demás gentes pues lo vieran y la forma en la que actuaron, pues fue de horror, ¿no? Pero está esta frase como de, pues nosotros, la gente creó a ese monstruo, la gente lo creó, ¿no? Y enfrentarse a eso, claro que a la gente no le va a gustar, ¿no? Porque no es de de su comodidad visual, no es lo que ellos esperan que veamos, ¿no? Como el anuncio del año nuevo tan tan mágico que se veía y tan irreal también, ¿no? Y que también a mí me parecía que coincidía con estas imágenes de, me parecía que había una niña justo en el público cuando pasa ese momento que tiene un vestido que más que parecerse al de Sue en ese momento, se parecía al de Cenicienta. Y a mí me parecía un, no sé si fue una referencia a propósito, me imagino que tal vez sí, eh, que, que justo como coincide con la historia de Cenicienta en el que esto de la sustancia pareciera que también tiene un límite de tiempo y es como un hechizo, ¿no? Que también funciona en cierto tiempo, también tiene como esto de pues sí, ¿no? Como estado de, pareciera un sueño, ¿no? Pareciera que, que eso solo pasa como una vez en la vida y como que hay que aprovecharlo, ¿no? Como estos mensajes que tanto nos ha dicho Disney en sus películas y que también hubo una referencia en bueno, el más que nada en la historia y tal vez en el personaje de Elizabeth, a lo mejor pudieron recurrir a que se pareciera en, en el tema de la villana de Blancanieves, ¿no? Que envidiaba como a Blancanieves por cómo se veía y La que recurre, belleza. Mm, sí, ujú, y que recurre a pues métodos que ella sabe ujú. que funcionan de cierta forma y decir, bueno, me voy a arriesgar físicamente, en su salud, emocional tal vez, pero bueno, en Blancanieves no lo dicen porque en esos momentos no era importante decirnos cómo se sentía, pero ahora sí, ¿no? Y justo eso, ¿no? Volver otra vez con que, bueno, o sea, anhelar todo el tiempo una mejor versión a costa de tu salud física, ¿no? Que justo lo mencionaste hace un momento, ¿no? Como cuántas veces también hemos recurrido como a un sacrificio de ese tamaño, ¿no? A una Ujú. salud, a sacrificar salud física por unos momentos, ¿no? Como de satisfacción en el que el mundo nos vea como, pues justo como una mejor versión, ¿no? En esos momentos, pero que luego se vuelve efímero, ¿no? Que decimos, bueno, no valió la pena después de todo. Sí, ay, sí, es que eso, o sea, sí pienso que sí, el eje como de monstruo, cuerpo, mujer, o sea, ya toma el tema de la belleza, tal cual, de lo bello, de eso, porque esa belleza, esa idea de belleza es lo que te lleva a ser querida, ¿no? Como yo voy a ser amada si soy bella, lo suficientemente bella voy a ser amada. Si soy bella, voy a pertenecer, porque solo los bellos forman parte de eso. Entonces, no puedes ser fea, no puedes ser vieja, no puedes estar arrugada, no puedes tener manchas, tienes que ser blanca, tienes que ser perfecta, tienes que ser linda, pero también sensual, tienes que agradar, tienes que estar, o sea, todas esas exigencias, ¿no? Y parece que pues Elizabeth no tenía otra alternativa, ¿no? O sea, como cuando le dicen, pues acá está la sustancia y ella como dice, bueno, pues ya, va a ser la manera, ¿no? Porque me sacaron de acá y no hay de otra, no puedo volver atrás más que.
copiándome y que venga ella, ¿no? Y que viva por mí. O sea, pero justamente es eso, al final vive por mí y a qué costo, ¿no? O sea, a la costa de su propia decadencia y pues sí, o sea, sí creo que nos deja pensando al final, porque creo que ya en la parte como humana que deja, me parece, como espectadores, es de plantearnos de si esa violencia está en el mundo y también está en nosotras, y al final, en el fondo, es todo un tema de querer existir, de querer ser parte del amor y de pertenecer, ¿cómo le hacemos para construir otras realidades donde no nos tengamos que exigir ese consumo, esa degradación, ¿no? Ese horror? Entonces, o sea, como el hecho de que ella lo ponga así gráfico y manifiesto y nos haga sentir, porque, o sea, como que ahorita pensaba, de hecho, como en esta escena donde ella se va desintegrando, pero vomita exageradamente la sangre que me recuerda a Carrie, que también era un dolor muy feo, Mm. como toda la sangre que Carrie provoca, ¿no? En ese gran fuego y que incendia todo el mundo, porque tampoco, pues no, el mundo no se puede entender y no la quiso, entonces es un monstruo también Carrie, ¿no? Pero a mí me recordó mucho eso, ¿no? Como se queda toda así y horroriza y, y al final pues vomita, ¿no? Es que al final, o sea, justo eso es como lo monstruoso, como tú dijiste, pues es parte de una, pero es porque es parte del mundo y porque una forma parte de ese mundo. Y en ese mundo están esas ideas y también están esos hombres asquerosos, ¿no? Está ese patriarcado, está esa idea de belleza horrorosa que no te deja existir y está todo eso. Entonces, sí, no sé, a mí me parece una película sinceramente maravillosa porque sí creo que está hecha como desde un punto como muy sincero. O sea, yo de verdad sí la sentí tanto como uno no como, sí, no juzga al personaje, no se juzga al personaje, como que nada más nos muestra justo su evolución, aunque se hace una decadencia, pero al final, a mí la sensación que me dejó fue de, porque al principio pues no lo muestra, ¿no? Primero con la dúplica, ¿no? Como que nos dice, se trata de una copia, ¿no? De buscar otra forma de ti. Luego pasa esto de la estrella, donde uno ve la evolución de una estrella que al final es como también para ser olvidada, ¿no? Y a craquearse, pero al final de cómo el monstruo se descompone y solo queda el rostro agónico y ese se va moviendo como una estrellita, así una esponjita, pam, 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 hasta llegar otra vez a la estrella en el piso y que ahí no se descompone y luego es barrida. O sea, como que dije, es que sí es así, ¿no? O sea, nos vamos a morir y esto va a acabar. Y entonces, ¿de qué sirvió todo lo que vivimos y padecimos? Pues dije, pues sí, ojalá que no lo padezca por querer ser alguien, ¿no? Y entonces de verdad movernos desde ahí, ¿no? O sea, yo sí creo que, o sea, es que cómo decirlo, yo ahorita lo que estaba preguntando, wow, ¿cómo lo estarán viviendo tal cual las actrices, Margaret y Demi? Porque ellas están dentro de eso, o sea, están dentro de una película que critica eso, pero como sea, ellas siguen siendo eso, o sea, Demi Moore sigue trabajándose su cuerpo para que aún teniendo 60 se vea como se ve. Y pues Margaret apenas está en el inicio, está joven y pues le va a tocar si quiere pues seguir haciendo películas y todo. Yo digo, pues ahí está la dureza, ¿no? Y de que al final pues con las películas pueden seguir perpetuando, ¿qué es lo que van a hacer? Porque yo sinceramente no veo que la industria cambie eso. O sea, digo, por mucho que exista una película como esta, sea, ya pensando en el más allá, es como, o sea, en ese sentido sí, no va crítica a ese límite, porque no te dice, o sea, no te dice qué va a pasar o qué podemos hacer con esa monstruosidad. Solo te la vomita, literal, ¿no? O sea, te la vomita, te la pone, tú la sientes y ya. Entonces, por eso a mí sí creo que pues ya forma parte de todos esos debates abiertos, que en Barbie también está, o sea, de preguntarnos qué pasa con lo que el mundo pide de las mujeres, también específicamente lugares como Hollywood y mundo de las celebridades y la industria ponen, y que sí va bajando hacia nosotros, ¿no? O sea, entonces yo, pues es algo que yo también me pregunto como cómo defino lo bello, cómo puedo estar yo misma con mi imagen y todo, que también de hecho provoca cosas como la dismorfia, la disociación, etcétera, etcétera, porque ahorita de hecho, ahorita que lo reflexioné, ahorita que lo dije en voz alta, que eso, la dismorfia o la disociación como estados mentales que luego uno tiene,
pues también son esas monstruosidades, ¿no? Como que ahí vimos un cuerpo como que con bolas, ¿no? Así que se deshace, ¿no? Pero pues acá lo estamos viviendo, ¿no? Como fracturas mentales, como cosas que nos ocurren en nuestra psique bien fuertes y que decantan en ansiedades, depresiones y un montón como de ahí de diagnósticos y de cosas que sufrimos día a día. Pero sí, o sea, sí pienso que ahorita que, pues que lo estamos discutiendo y hablando y abriendo el debate, sí es de ponernos a pensar, pues, de qué vamos a hacer, ¿no? Porque sí es cierto que esa industria sigue y aunque justo hay películas como esta que ponen ahí una visión y de decir, esto está culero y genera esta monstruosidad, es de cómo se va a romper. Yo la neta no sé cómo, ¿no? Porque ahí siguen, o sea, siguen haciendo sus Oscars y siguen todo y siguen premiando los mejor vestidos y diciendo que sí funciona y que no. Entonces, pues la verdad es que no sé cómo la realidad pueda ser diferente, al menos para ellos, ¿no? Y para mí es como, bueno, gracias por darnos una película grandiosa, que yo creo que a mí sí me deja este mensaje de pues mírate, también eres monstruosa, eres una monstrua, pero pues, ¿cómo decirlo? Creo que te puedes querer siendo monstrua, ¿no? Creo que todavía nosotros, no sé cómo decirlo, ahí como justo es como una, como llegaron a un punto de límite, ¿no? Pero acá creo que en la vida real podemos ver la monstruosidad y habitarla un poco de manera más suave y decir, pues sí, los monstruos también merecen amar, merecen pertenecer, merecen mirarse, porque sí, no somos perfectas no vamos a llegar a eso. Que también me pareció muy interesante, por ejemplo, con Margaret, como para tener ese cuerpo de Sue, ella también usó prostéticos, o sea, sobre todo en los pechos, decía que como los querían súper redondos y perfectos y así, ella, o sea, también eso, los pechos de ella también son falsos para llegar a esa Sue súper perfecta, también ella trabajó en su cuerpo, entonces, sí fue una cosa demandante también para ella dice, el ponerme en el personaje de la perfecta Sue que la directora quería, ¿no? Y era como, es que está fuertísimo, porque ni ellas mismas estando ahí son lo suficiente con respecto a ese ideario, es como, uno nunca llega. Es como esto que con mi hermana mis hermanas lo he hablado mucho, como que a veces los filtros que usamos es como para vernos como las estrellas de Hollywood. Bueno, las mismas estrellas de Hollywood usan los filtros y se ven rarísimas. Y es como, pues las personas normales quieren parecerse a ellas, ¿no? Y ellas todavía se quieren parecer a algo que está más allá y que es como, es que no tiene sentido. Nunca para nadie es suficiente. Yo no puedo ver súper guapa a una persona y esa poner como marca a otra más a la que no alcanza. Y entonces eso está en nuestra sociedad, ¿no? De no vernos suficientes, y eso es algo con lo que luchamos diariamente. Entonces, sí, no sé, esta película me dejó pensando en todas esas cosas, me lo puso. Y yo, bueno, llevo rato como reflexionando sobre el tema de lo monstruoso, por eso me gustó y quería comentarla. Y yo sí he llegado como a ciertas reconciliaciones con el tema de lo monstruoso, y de decir eso como sí, sí merecen un lugar, porque necesitamos la suavidad incluso, ¿no? Y que esa violencia empezarla a destrabar, ¿no? O sea, entonces, pues sí. Sí, no sé, yo sí de verdad sentí empatía por esa monstrita, la verdad. Dije, ay, mi chiquita, pobrecita. Tú nada más como que te estabas buscando, ¿no? Querías ser y mira este mundo, ¿no? Entonces, pues, ay, no sé, no sé. Sí está entrañable la película, la verdad, creo. Sí, digo, creo que también, este, pues me pasa muy similar que esta película, pues sí, aparte que me gusta, pues como compartir estos temas, ¿no? Tan importantes que todavía, digo, esta película como forma parte de una más de estas tantas reflexiones que ya tenemos sobre, pues, expectativas, sobre estereotipos, sobre querer encajar y sobre no ser nunca suficientes, porque creo que también la película, ahorita también lo estaba como pensando en que la película sabe y quiso tratarlo también y justo recurrió al terror y al horror y al horror corporal que, que creo que también es una forma de respuesta al tipo de impacto visual que tal vez necesitamos
como para un poco, pues, pues sí, justo como captar el mensaje, ¿no? De la peli, como recurrir a esos recursos muy visuales y es como si los, imagínate, si lo hubiera dicho de una forma, no sé, musical o tomando, no sé, algún producto super mainstream como Barbie, ¿no? Imagínate que hubiera tomado como esas direcciones, tal vez no hubiera funcionado, ¿no? Y que justo que empate ahora como lo que me mencionas de, de que pues has como exteriorizado como tu mensaje de, pues de ser como eh, una con tu monstruo interior, ¿no? Como ser uno mismo. Y pues está como parte del trabajo, ¿no? De la película, ¿no? Me imagino que ahora ya te tocó y que justo como les menciono hace un momento, ¿no? Que para mí, pues significa que es una más de estas pelis que ya tanto, pues nos vuelven a estos temas de, pues, de lo físico que nos pasa a las mujeres, ¿no? A ciertas edades y que vuelve con justo como con el área del espectáculo y el área de las celebridades que es cierto, ¿no? Que también a mí me parece como, mm, como justo que decir, bueno, ya me estás diciendo esto con una actriz como Demi Moore que también tuvo que pasar por eso, ¿no? Y que con la directora también. Ahora, pues, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué sigue? O sea, también creo que es justo que pensemos en una respuesta, ¿no? A esa pregunta como de, a ver, si ya me estás tratando este tema, como por qué, o sea, por qué, qué crees que pueda como ir más allá de la película, ¿no? Porque justo es eso, o sea, ya está la película, ya la vi y también me parece y me parece increíble, me pareció, a mí la película me dio a nivel visual, a nivel música, a nivel actuación, todo lo que yo quería que esta película me diera y porque también me parece como fascinantes las distintas formas que hay como de criticar lo mismo, los mismos mensajes que ya sabemos, y sí, ¿no? Pues, ¿qué sigue, no? ¿Qué me puedes? Claro, no nos van a dar una respuesta porque justo pertenecen a estas grandes, pues, pues sí, como áreas de trabajo del mundo, ¿no? Y que a lo mejor es como, bueno, si yo quiero, no sé, ser actriz el día de mañana, es como voy a tener que pasar por lo mismo, es como a eso es a lo que me voy a exponer o de verdad hay alguna esperanza de que las violencias se terminen. Sabemos que eso no va a pasar, ¿no? Pero pues también como en la ficción pensar en que pueda haber alguna esperanza, ¿no? Pero que también es un poco trabajo de las pelis, ¿no? Como darnos un mensaje como de sí, podemos mejorar afuera, pero sabemos que eso no, pues no va a ocurrir, ¿no? Pero qué bueno que también nos deje como pues estos como indicios y yo digo también como pequeñas semillas dentro de quienes comentamos estas pelis, como de claro, o sea, a mí yo sé que me pasan y yo sé que me he enfrentado muchas veces y que recurrir a estas obras me parece como bastante importante y que para mí me da como ciertas, pues no respuestas, sino como más empuje a seguir como sí, o sea, puedes seguir hablando como de esto ahora, de estas otras formas, ¿no? También sí, la peli eh, me dio como esas pautas y esos como empujes y me parece como importante, ¿no? Y me parece que, que sí, o sea, tomar como, como de ejemplo, pues a estas personas, pues digo, bueno, ahí está su trabajo y pues la verdad que también por lo menos a mí pues me dejó como con esos
con esos pequeños regalos que las pelis me dan con diario. Sí, joder, es cine, joder, es cine. O sea, Sí, 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 sí. pues sí. Sí, yo creo que pues es ese valor, ¿no? De ahí de rescatar de que yo creo que al menos eso ella como directora otra vez rescatando de mujeres haciendo cine, dirigiendo de una manera magistral y contando sus vidas, ¿no? Hablando de lo que ella les inquieta, porque pues también pasa, ¿no? Con Barbie, ella lo hizo también, ¿no? Como a su manera y ya pues sabemos que al final, que lo llegamos a hablar en su momento, que al final vemos que es un mundo blanco, que tal, 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 sí, ¿no? Porque igual se matiza, ¿no? Porque no es lo mismo estas exigencias en mundos donde no eres blanca, de ese tipo de blanca, ¿no? Entonces acá se matiza también las violencias que nosotros tenemos mediante el clasismo, el racismo o las cosas, pero al final creo que la lógica general sí me parece que es esa la, el mundo que tiene exigencias hacia lo que es la mujer, pero pues sí, habemos mujeres también y formas de ser mujeres bien diferentes y luego hay unas que ni mujeres se reconocen aunque tienen cuerpos feminizados, ¿no? Entonces siento que ahí se super matizaría como en la reflexión, ¿no? Pero como creo que ahorita yo me estoy quedando mucho con una frase, ¿no? Que dijo Dolly Parton, la cantante creo que fue ella, que decía que cuando uno hace arte, pues es muy difícil el camino del artista, ¿no? Pero que nuestro trabajo no es juzgar, ¿no? Dice, nuestro trabajo no es juzgar, sino mantener el camino abierto. Y yo creo que desde ahí yo puedo decir que es lo valioso porque, digo, abre, ¿no? Y pone la discusión sobre eso, sobre lo monstruoso, el cuerpo de la mujer, sobre la industria, sobre la belleza y así, pero que no se queda ahí porque igual para mí me parece que sí es un contexto muy específico, sobre todo de mujeres blancas, mujeres que se dedican a esa industria, etcétera, 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 pero que sí en lo general a otras nos pasan, ¿no? A nosotras mujeres mexicanas, ¿no? En otros contextos pues sí, yo sí me he identificado, me he visto como Elizabeth queriendo salir a un lado y estar bien ansiosa y decir no, y o sea, esa, no es que dije, Dios, o sea, me ha pasado así y es recordar también esa angustia de cómo una se ve, ¿no? Como también teorías, ¿no? Porque ahorita me acordaba de cuando ella decide como no matar a Sue, pero Sue se encabrona y con un odio tan horrible. O sea, no la quisiste matar y era una parte de ti que te odia y que te está, casi te mata, ¿no? Entonces dije, no puede ser. O sea, hasta ahí puede llegar el odio a una misma, ¿no? O sea, también me hizo reflexionar esto como, yo creo que ahí también, por eso también te cuestiona la película desde ese lado como siento que digo, podemos darle estas lecturas, como decimos, de ver otros lados, pero creo que desde un nivel quizá más puro e íntimo, sí se mete con una cosa existencial, que tiene que ver de cómo me quiero, cómo no me quiero, cómo me odio, ¿no? Entonces también como plantear eso de qué pasa con el odio a una misma, sí, me parece muy interesante de verlo y creo que para mí sí me muestra una posibilidad donde yo puedo ser más amable y verme y de buscarme, ¿no? O sea, yo, aunque sí lo que yo creo, y es decir, sí creo que en lo monstruoso hay algo importante a ver, porque es que ahí es donde decantamos, ya que ya descubrimos y vimos que nadie es perfecto y que nunca va a alcanzar ese estándar y que eso, esa hegemonía, de hecho hay que romperla, por eso es que existen estudios críticos y decoloniales y queremos justamente sacarnos de ese mundo que coopta las mentes, pues también va desde ahí, desde mirar lo periférico, lo monstruoso, esos lados, ¿no? Y ya entonces esa película pone un ojo en eso, ¿no? Entonces, sí creo que ahí está, ¿no? O sea, que ahí están las cosas que hay que estar mirando y hay que estar discutiendo, lo estamos haciendo aquí. Y pues qué chido, de verdad, que este programa ponga sobre la mesa pues, estas películas y que tengamos esta perspectiva como tan plural y de decir, de que nos cuestionemos, ¿no? De cómo las películas eh, nos hablan en nuestra vida y nos cambian, ¿no? Porque al final, pues son eso, las películas son experiencias, siempre he pensado que son sueños vivos, ¿no? Que uno ve y a mí sí me parece algo como muy hermoso, ¿no? Como que, pues que el cine es un arte muy complejo, ¿no? Porque, pues también pensaba, ¿no? Cómo al final también esta industria cuando promociona y muestra la película, son los actores y a lo mucho el director, si es que les parece interesante.
Pero pues toda esta gente, el repente yo pensaba, wow, de verdad entrevistar a la gente que trabajó en los prostéticos, ¿por qué no? O sea, se hicieron una gran producción, o sea, estaban diciendo que es la más grande después de The Thing. O sea, ¿te imaginas eso como la cantidad que produjeron? O sea, también estaría interesante conocer toda esa gente detrás del arte y qué dicen, cómo se sienten, porque es un gran equipazo, ¿no? Pero otra vez, siempre estamos escuchando a las actrices, estamos escuchando a la directora, cuando en realidad el cine está hecho por un equipo enormísimo de gente. Y sí, sí, insisto, ¿no? O sea, es como que todo es monstruoso para mí, por ejemplo, el cine me parece una monstruosidad, pero hay lados del monstruo que no se ven, ¿no? Entonces, pues eso. Sí, es que también creo que como ya pensando como en estas personas, creo que de que estuvieran como trabajando, ¿no? Es como, claro que ver con los prostéticos a la actriz, ¿no? Y como verla a tal grado ya con, a lo mejor y también vieron la película como ya terminada y también la vieron en el cine, es como, oye, como cuéntame qué pasó por tu mente cuando viste que tú le pusiste a la actriz, no sé, en la escena 54 le pusiste no sé, la plancha o la cosa de la rizadora, ¿no? Le diste, oye, en este momento te toca esto, ¿no? Es como, claro, o sea, también llegar como a ese punto. Bueno, ya nosotros ya sabemos que esos trabajos también llegan pues a ser bastante como pues significativos, ¿no? Como ver tantas imágenes como tan potentes a este grado, ¿no? Que tal vez uno trabajando no se da cuenta, pero ya después dices, claro, o sea, ya entiendo, ¿no? Como para dónde iba. Y que, y que sí, es como, pues el lado que tiene que recurrir también, pues el terror, ¿no? Como sabemos que pues, el terror puede ser como, pues así como súper gráfico y como súper, como potente como pues a nivel pues de, no sé, fluidos corporales y lo que quieras, ¿no? No se muestra de todo, pero también es un terror, creo yo, que se está como ya tratando a un nivel, pues que llega a esto, ¿no? Como de interior, como, y de decir, bueno, es que también hay odio en uno mismo, ¿no? Y es como, ¿cómo podemos externar eso, ¿no? Que más allá de preguntarle a alguien y que te lo diga con palabras, pues, ¿cómo verlo en una película y cómo saber que eso es como una de tantas formas que individualmente podemos definir qué es el odio a uno mismo, ¿no? Más allá de que no lo digan, pues es como dicen, no, no me lo digas, muéstramelo con el cine, ¿no? Y es como claro, o sea, o uno de los mensajes como tan repetitivos y tan potentes otra vez que tiene que ver con uno mismo, con lo que le pasa, con las percepciones que tenemos de nosotros mismos, como a ver cómo me vas a hablar de lo que yo individualmente siento como odio, o como amor o como percepción de la sociedad, ¿no? También me parece que es un trabajo que hacen los directores y bueno, en especial la directora de esta película es como esa chamba que también se aventó como de un poco, pues que en cierta forma, pues generalizar, ¿no? Es como, ¿cómo voy a hablarle a todas estas gentes que van a ir a ver la película sobre, pues, mi vivencia, ¿no? Que se sienta que puedo como llegar a invadir unas incomodidades e inseguridades de la gente que también siento que se puede dejar pasar por alto que, que pues no es una película fácil de ver, como puede como invadir sensibilidades pues muy fuertes, ¿no? Como a nivel corporal, eh, pues todos tenemos inseguridades todos los días, ¿no? Y todos los días luchamos con eso y verla de esa forma como súper incisiva y eh, como súper fácil, ¿no? Como de, es que es esto, y así se ve, ¿no? Así se ve un cuerpo cuando pareciera un cascarón de huevo, ¿no? Justo.
pero que me parece también importante que a lo mejor un tipo de advertencia pudo haber sido útil, tal vez, para alguien, porque justo, o sea, es una peli que cualquiera puede ver, ¿no? Cualquiera se puede topar en las plataformas y que no se pase por alto que pues no es una peli pues fácil de ver. Y pues ya estamos en los momentos finales de este episodio. No sé, algo más que quieran agregar. Pues, a ver, déjame ver en mis notitas si no tenemos algo por ahí que no dijimos. Ya. Bueno, pues creo que nuestra conclusión sería sobre que es, o al menos pienso que con la discusión y lo que me hace sentir la película es que es cuestionar que la belleza sea dolor, porque creo que eso sí pasa como en esos mundos donde cuesta mucho llegar a este estándar de belleza, ¿no? Y creo que parte, por ejemplo, de la colonización que Hollywood ha creado, porque pues está en todo el mundo y etcétera, pues nos ha impuesto esos estándares de belleza donde las bellas son las rubias, son las blancas, son muy delgadas y que eso sigue, ¿no? De ahí tenemos cómo es que eso está volviendo, por ejemplo. Eh, entonces, yo creo que como en la vida cotidiana de las personas ir cuestionando eso y encontrar otras formas de belleza, de amor, de pertenecer. O sea, creo que a mí me pone ese reto porque pues ya la película me mostró, ¿no? Como de una forma muy gráfica y muy física hasta dónde puede llegar eso que mentalmente sí se siente así, todo ese horror, ¿no? Y que de hecho una cosa que si no comentamos, dije, ay, sí es cierto, ¿por qué no hablamos de la parte ya cómica que trae, ¿no? Porque eso también fue interesante que al final se llega al absurdo y te da risa. No, sobre todo esa parte cuando vomita todas las sangre, así es así, pero hasta como te ríes, o en las partes, por ejemplo, cuando se está peleando y ella siendo como muy chupada y anciana, luego corre, pero bien loca, o sea, que sí, a veces sí queda así de, y es que sí, o sea, a veces creo que también este recurso de cuando el horror y lo grotesco toca también la parte esa del ya de la carcajada, ¿no? Como ya del absurdo, pero que ya termina siendo ridículo y gracioso, pues también habla de que al final es de como de chica, no nos tomemos tan en serio esos estándares porque nos están partiendo, ¿no? Entonces hay que encontrar otras maneras y ya, cosa más allá del dolor, sí creo que ahí está el reto y sí creo que, sí justo no me he puesto a pensar que como ese pequeño giro que le da eso de llegar ya al absurdo de esa risa, sí te dice, es que también ahí hay algo del juego de la vida, de no te lo tomes tan en serio y no te creas todas estas cosas, estos estándares, o sea, como ve más allá. Si yo, para mí es pensar más allá. Entonces, pues eso, muchísimas gracias por este espacio para que lo discutamos y podamos reflexionar. Entonces, esperemos que a las personas les haya gustado lo que hablamos. Si no, pues también que nos digan. Pero pues no, la casa el chiste es como estarlo comentando, que también generemos opiniones, ¿no? O sea, como sembrar dudas, poner ideas sobre la mesa y pues eso, que nos dejen sus comentarios. Queremos saber qué también pensaron y pues ya, esperamos vernos a la próxima. Sí, 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 también, sí, claro, también me parece como un buen punto eso que también se me pasó de que sí hubo como un par de momentos en el que dije, oye, ¿y esto qué? O sea, como qué gracioso, ¿no? Como, oye, como, ¿por qué me está dando risa, no? Es como, sí, o sea, está como bastante como, no sé, como añadirle algo más a esta película que ya, pues ya bastante traía cargando, es como, bueno, me parece aún un poco que completa y que cierra como su, pues su mensaje, ¿no? Y tal vez su propósito con el espectador, que digo, para mí no, para mí ahí no se acaba, ¿no? Para mí se acaba, creo que los procesos de las pelis no se acaban cuando se estrena la peli, sino ya cuando la gente las comenta y las sigue como cuestionando, ¿no? Entonces, y pues nada, también pues muchas gracias por pasarse por acá, compartir los pensamientos y los sentires de esta película que,
que sí, que tan a tiempo, creo yo, está y que justo no se quede también la conversación aquí, que si alguien le hizo sentido o le pareció curioso algo que dijimos, pues lo puede comentar, por favor. Y pues nada, esperamos que les haya gustado el episodio y que bueno, también vean la peli otra vez si quieren, si algo les pasó y les pareció interesante o curioso, también consultar pues todos las opiniones posibles y los pensamientos de las gentes también que nos dedicamos a compartir más de las películas. Y pues nada, muchas gracias de nuevo, mis querida Alma, por pasarse por acá de nuevo, por su tiempo. Y pues nada, nos Sí, vemos en un próximo episodio. sí, gracias. Hasta Bye, luego. gracias.